Bueno, ¿qué os parece? Vamos a pasar ya al análisis de la semana. Menuda semana, ¿eh? 2 salidas de tipos. El mercado estaba pendiente de todo eso, ¿eh? Estaba pendiente de estas salidas de tipos. Y bueno, pues primero hablo la Fed. ¿Qué decidió la Fed? Pues congelar las subidas de tipos. Déjame que os lo coloque. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Congelar la subida de tipos. Había ya bastante consenso en el mercado que se iban a congelar los tipos de momento en el 5,25, ¿no? Han transmitido la idea de que posiblemente en julio lo vuelvan a subir, o quizá luego en septiembre, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el hecho de que no solo este dato que ha llegado esta semana, sino que el mismo día saliera el PPI y además saliera el día anterior, el martes, salió el IPC americano, demostrando que sigue cayendo el IPC americano. Ese ha sido el conjunto de datos que ha pegado el empujón final de optimismo a un SP500 que en realidad ya estaba rompiendo desde hace algún tiempo, estaba rompiendo ya niveles importantes, ¿no? Digamos que esto viene a apoyar esa hipótesis y añadir ese optimismo adicional. El IPC subyacente en Estados Unidos sigue algo atascado, aquí lo veis, ha vuelto a repetir el 0,4 mensual, sigue atascado y eso lleva a pensar que nos podemos encontrar cierto tiempo atascados en estos niveles, ¿no? Bueno, en realidad nadie lo sabe, ¿eh? O sea, recordad lo que hemos estado hablando sobre el análisis. Ni siquiera las mentes más privilegiadas del mundo haciendo análisis fundamental sobre las economías saben cuánto va a durar la inflación, solo pueden hacer estimaciones, ¿no? Pues ahora mismo se estima que es bastante más probable que dure cierto tiempo la inflación, ¿no? De hecho, ya llevamos bastante tiempo, fijaos. La inflación lleva por encima del 4% 2 años, ¿vale? Todo esto, todo este cacho de aquí, son 2 años, que llegó hasta el 10%, 9%, ¿no? 10% en Europa. Entonces, bueno. Luego vino Lagarde, hoy jueves, ¿no? Ha venido Lagarde y a las 2:15, también sin sorpresas, ha dicho que del 3,75 al 4%. Ese 0,25% que se esperaba, ¿vale? Poco a poco la subida de tipos se está ralentizando, ya llevamos 3 subidas de 0,25, las anteriores eran de mucho más. Hubo una incluso del, pues del 1%, de 0,75, ¿no? Hubo 2 de 0,75, de hecho. Aquí muchos se preguntan cuándo va a parar de subir los tipos, ¿no? Y claro, el debate está en que nos están diciendo que está empezando a estar controlada la inflación, pero siguen diciendo que van a subir los tipos, ¿no? O una cosa o la otra, las dos a la vez. Posiblemente la respuesta a eso se deba al hecho de que lo importante no son los tipos nominales, sino los tipos reales. Es decir, los tipos de interés comparados con la inflación vigente en ese momento, ¿no? Entonces, si tenemos una inflación del 4%, como tenemos en Estados Unidos, y fijaos, la inflación en Estados Unidos ahora mismo está en el 4%, ¿vale? Pero los tipos de interés están en el 5,25. Eso querría decir que en realidad tenemos unos intereses reales del 1,25, ¿vale? Simplificándolo mucho. Pero es que en Europa estaríamos en tipos negativos, porque en Europa tenemos el 4%, pero la inflación en Europa es superior al 4%. Con lo cual tendríamos intereses negativos, intereses reales negativos del menos 2% aproximadamente. Razón por la cual ellos plantean seguir subiendo los tipos. Es más, Lagarde ha dicho que probablemente en julio vuelvan a subir otros 25 puntos básicos. Como siempre, que van a estar pendientes de los datos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha afectado todo esto? Bueno, interesante también ver datos de empleo semanales en Estados Unidos que siguen subiendo, ¿vale? Sí que tenemos inflación controlándose, empleo que aguanta pero que empieza a deteriorarse,
Mercado de viviendas en Estados Unidos, sobre todo viviendas nuevas, que está aguantando bastante bien, ¿no? Está llevando a la confianza de que lo más probable será un aterrizaje suave. Está por ver, como digo, nadie tiene bola de cristal, igual entramos en una recesión morrocotuda, pero lo más probable ahora mismo, con la información que tenemos, es que vaya a ser un aterrizaje suave, ¿no? Y esto lo están descontando las bolsas. Recordar, los mercados financieros actúan meses antes que la economía real. Comienzan a caer antes que lleguen las crisis y comienzan a subir antes de que lleguen las recuperaciones. ¿Vale? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Fijaos, el año pasado, con las economías reales subiendo, la bolsa empezó a caer. La subida de tipos. Una vez que se descuentan todos los problemas que esas subidas de tipos están generando, las bolsas vuelven a subir. ¿Vale? Porque los beneficios empresariales de momento siguen siendo buenos. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a los gráficos de cotizaciones para hacer ese análisis técnico, esas rayitas de las que veníamos hablando, fijaos, esto es el SP500. Va como un cohete. Rompió el 4200 con ese retroceso. Avisé de que el 4300 podía ser un nivel técnico que lo parase. Y lo paró muy poco. Muy poquito. Fijaos con qué fuerza lo ha roto, ¿no? Lo ha roto y prácticamente sin retroceso. Todavía lleva 1, 2, 3 y con hoy sería 4 días por encima de 4300, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ahora mismo está fuera de toda duda que ya tenemos tendencia alcista en el SP500. Las tendencias, recordar, en análisis técnico decimos que cuando hay una tendencia lo más probable es que dure. En el Nasdaq esa tendencia es todavía muchísimo más fuerte y acelerada. Las tecnológicas están que se salen. Empezaron mucho antes ese movimiento. Podríamos decir que empezaron a principios de mayo ese movimiento, cuando el SP500 realmente podemos decir que ese movimiento lo iniciaron a finales de mayo, con un mes de diferencia aproximadamente, ¿no? Y el Russell, que aunque lleva cierto retraso, ya rompió el nivel de acumulación y ahora mismo está dando aquí una consolidación que podría dar una nueva oportunidad de entrar a largos para aquellos que se hayan perdido este movimiento del Russell. ¿Vale? Vamos con Europa. Empecemos con el DAX. DAX en máximos históricos. Fijaos. Fijaos. Resistencia que debería ser muy importante. Debería serlo. ¿Por qué? Pues porque los máximos históricos siempre son zonas de tomas de beneficios. Entonces, traders que hayan entrado aquí abajo, inversores que hayan entrado en niveles más abajo, o incluso que hayan sabido cazar el final de la corrección, es posible que aquí aprovechen para tomar beneficios. ¿Vale? En todo caso, la tendencia está ahí. La tendencia está igual de fuerte, con periodos algo laterales, como este que hemos visto aquí, como esta corrección que vimos aquí. Aquí vemos la corrección por la crisis en confianza bancaria, pero totalmente descontado ya. Y luego aquí permaneció mucho tiempo. Fijaos, aquí ha permanecido prácticamente 2 meses el lateral, el movimiento lateral, ¿no? Ya hubo dentro de esos 2 meses un ataque a máximos que lo paró. Vamos a ver si esta vez lo para o termina rompiéndolo. Ahora mismo es muy mal sitio para entrar largos el DAX. Muy mal sitio porque estamos, como digo, en máximos históricos. Y podría rebotar algo. ¿Vale? ¿Qué ha hecho el FTSE? El FTSE sigue muy correctivo. No está acompañando ni a la bolsa europea ni a la bolsa americana. Con retos todavía importantes por resolver. Precaución con el FTSE. IBEX 35, a pesar de que el DAX ha alcanzado el máximo, no hemos alcanzado todavía el 9500 y está llegando a él muy lentamente. Está llegando, pero muy lentamente. Ya dije en mi anterior análisis que era posible que llegara y que poco a poco, lo más probable es que llegase poco a poco. De momento eso es lo que está ocurriendo. Pero es un nivel, es una resistencia fuerte, es una resistencia importante, ¿vale? Así que creo que no es un buen punto de entrada a largos este, porque tiene una resistencia demasiado cercana. Asia,
El Nikkei está funcionando muy bien, muy sobrecomprado, muy estirado, con una tendencia interesante, con movimientos en zigzag. Aquí veis los movimientos en zigzag. Ya avisábamos la semana pasada que esta vela, que este movimiento era una vela alcista muy potente que podía indicar el final de esta pequeña corrección, y así ha sido, ¿no? Y aquí está en máximos históricos también, ¿no? Realizando cada vez nuevos máximos, nuevos máximos, nuevos máximos, nuevos máximos, ¿no? Por el momento esta tendencia alcista va a continuar. China. Parece que este movimiento de aquí habría sido el final de esta corrección que hemos visto aquí y que quiere darse la vuelta, ¿no? Aquí que generó una pequeña pauta de agotamiento de este movimiento y una vez que lo rompió está realizando un cierto movimiento alcista, ¿no? Vamos a ver si esto termina convirtiéndose en una estructura alcista donde hubieran máximos crecientes y mínimos crecientes, ¿vale? ¿Qué está pasando con las divisas? Bueno, pues que esta decisión de parar la subida de tipos mientras Europa la sigue subiendo provoca una depreciación en el dólar. ¿Qué pasa? Que estos caminos de ida y vuelta en el dólar van a seguir sucediendo. Ahora se depreciará durante un tiempo para compensar, para descontar esta no subida de tipos de la Fed y sí subida de tipos por parte del BCE, y eso va a llevar probablemente a esta zona, al dólar index, que eso implicaría aproximadamente esta zona en el euro dólar, ¿vale? Entonces, muy sobrecomprada en la vela de hoy, muy alcista el euro dólar, pero sin perder de vista que seguimos dentro de una estructura de rango, ¿vale? Y que lo más probable es que se quede oscilando próximo al 1.10 durante un tiempo, ¿no? Libra dólar mucho más alcista porque ha roto este máximo relativo, probablemente porque la libra, el Banco de Inglaterra tiene que mantener más tiempo los tipos altos que el resto de bancos centrales por los graves problemas de inflación que tienen, que la tienen muchísimo más descontrolada, y bueno, eso está llevando ahora mismo a la libra a una pauta alcista. Desde el momento, si se confirma este movimiento, terminamos teniendo un máximo relativo claro, tendremos máximos crecientes, máximos crecientes, máximos crecientes, y por lo tanto el inicio de lo que podría ser una tendencia alcista, ¿vale? Dólar yen, tendencia alcista. Sin embargo, el movimiento de debilidad del dólar ha provocado esta vela de rechazo, esta parada, que por el momento será temporal en la tendencia alcista, ¿vale? Más por debilidad del dólar que por fortaleza del yen. El yen tiene tipos muy bajos, ¿vale? Ojo, por cierto, porque vamos a tener salida de tipos esta madrugada en el... vamos a verlo aquí. Tenemos salida de tipos esta madrugada en el Banco de Japón. Aquí lo veis. Va a salir, no está clara la hora, será esta madrugada, van a salir los tipos, pero lo más importante, probablemente sea en el terreno negativo, pero lo más importante va a estar en que en las declaraciones que haga Ueda, el nuevo gobernador, el nuevo presidente del Banco de Japón, del Banco Central de Japón. A veces, muy a menudo, en esas interpretaciones que se hacen de esos comentarios, de esas declaraciones, se puede provocar ruido, volatilidad, que genere, pues eso, que el gráfico nos haga cosas raras, ¿no? Así que mucha precaución, tanto con el Nikkei como con las operaciones con el yen durante esta madrugada, porque podría haber volatilidad, podría haber movimientos inesperados, ¿vale? Dólar franco, esa debilidad que está causando ahora mismo al dólar, podría reanimar este impulso bajista, esta tendencia bajista, ¿vale? Después de toda esta corrección. Bitcoin, fijaos que a pesar de esa debilidad y esa problemática que se ha encontrado Binance, pues está aguantando relativamente bien, ¿no? Es verdad que poquito a poco ha ido cayendo, pero a lo tonto sigue aguantando en esos niveles. Es una zona más que un nivel concreto, pero por el momento sigue siendo alcista, ¿no? Y fijaos que a pesar de que el dólar está cayendo hoy, la cotización del Bitcoin respecto al dólar
está subiendo. Poco, pero está subiendo. Eso me lleva a pensar que hay cierta fortaleza intrínseca en el Bitcoin respecto al dólar, ¿no? Y por último, materias primas, crudo sigue en rango. Ya lo hemos avisado muchas veces que lo más probable es que este rango se mantenga durante cierto tiempo, ¿no? Que podemos ver estos movimientos, estos rebotes en rango durante cierto tiempo, muy a pesar de los países productores que han realizado recortes en la producción que no les han servido de mucho, como este recorte de ese domingo de Arabia Saudí, pero no sirve de mucho porque el precio sigue cayendo. El oro, muy interesante que aquí sigue aguantando, ¿no? Esta subida de hoy del oro, que de momento sigue en rango en esta zona de aquí, es más causada por la debilidad del dólar que por la fortaleza del oro, ¿vale? En cualquier caso, la hipótesis alcista sigue plenamente vigente. El oro respecto al euro ha realizado esta vela con tanto ruido, con esta especie de vela de rechazo que intentó caer, pero el euro está aguantando bien, ¿vale? Seguramente esta caída se producía por el hecho de que el euro estaba aumentando de valor en la jornada de hoy, pero el oro está aguantando curiosamente bien ese valor respecto al euro, ¿no? Sigo insistiendo que creo que el oro, tanto en euros como en dólares, el mercado lo está valorando tiene una fortaleza, tiene un suelo potente, ¿no? Igual que el Bitcoin, tienen un suelo potente que está impidiendo que caigan, ¿no? A pesar de que sus contrapartidas, sus divisas fiduciarias, tengan oscilaciones de valor, ¿no? Y por último, el cobre, pues una vuelta aquí interesante, que quizá el mercado está descontando que por fin vamos a tener un aterrizaje suave, que la recesión no será demasiado preocupante y que por lo tanto el precio del cobre debería seguir subiendo a lo largo del año. Técnicamente no nos está diciendo eso el gráfico. Hubo aquí un inicio de tendencia alcista que quedó completamente anulada con esta corrección y mientras no veamos un movimiento más claro, no podemos decir que estemos ante una tendencia alcista en el cobre. Muy bien, bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Una cosa importante, me he olvidado de comentarla. En las 2 próximas semanas no voy a poder ofrecer Profit Factor, no voy a tener disponibilidad de tiempo, así que vamos a descansar un par de semanas de Profit Factor. Ya os anunciaremos cuándo es el siguiente, estar muy pendientes. En todo caso, espero que cuando lo retomemos con las mismas ganas y mismas fuerzas de siempre. Ha sido un placer estar con vosotros, ser muy felices y nos vemos en el próximo Profit Factor. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.